Sí tenemos rituales de paso, que uno de los ritos de paso es un recibimiento. 10 años después, él, por su propia voluntad y porque así me lo hizo saber, me dijo, yo te preparé, yo te voy a nombrar y a levantar capitana. Y él fue el que me nombra capitana en el oratorio también de ahí, de la Mesa del Señor del Sacromonte. La parte más difícil, digamos, de un alma que está descarnando es entre las 3 y antes del amanecer, ¿no? Pero pues ahora tantos que se bueno, que se dicen, ¿verdad? A yoyotes sueltos. Realmente es un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? Alguna vez me tocó ver en Querétaro a algunos grupos que se guerreaban, ¿no? Entre sí, se estaban guerreando de a ver quién aguantaba más, ¿no? O sea, ya el personal estaba cansadísimo, ya estaba lloviendo. Bueno, pues hasta que empezó el aguacero y los otros se fueron, nos permitieron retirarnos, ¿no? Y no lo puedo evitar, pero tengo que decir, el jefe dijo, ¿no? ¡Ganamos! Jefa Shalshi, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de el horario y el tiempo en el que se esté viendo esta grabación. Un gusto saludarte, jefe Yabejecat. Muchas gracias, jefa Liz. Bueno, pues la charla gira en torno a este año en especial en que se están cumpliendo 500 años de aquel desenlace que se dio en Tenochtitlan y en Tlatelolco, con lo que se conoce como el episodio histórico de la caída de Tenochtitlan, algunos otros le llaman la defensa heroica, pero que este hecho histórico marcó de alguna manera la vida y podríamos que decir hasta el destino de la nación mexicana, del pueblo mexicano. A 500 años de ese suceso, de ese acontecimiento histórico, cultural y trascendental que marcó la vida de esta nación, ¿cómo ve usted, jefa Shalshi, a la nación mexicana actualmente? Bueno, Yao, pues es un tema muy amplio que da mucho de dónde poder cortar, porque definitivamente pues la nación está compuesta de muchísimos, ahora sí que de muchísimos matices, ¿no? Desde el norte, con nuestros, pues ahora sí que con los pueblos originarios de los Seris, ¿no? De los Kumiai, de los Kikapú, esas naciones que pues también, ¿no? Los yaquis también, hasta pasando pues todo lo que es Bajío, ¿no? Los chichimecas, otomís, y yéndonos para el sur, ¿no? O sea, los nahuas, los totonacas, los olmecas, los mayas, todas esas culturas que siguen vivas, quizá no de la forma en la que podríamos idealizar, pero en mi sentir, la verdad, yo siento que sí, que efectivamente mm, sigue ahora sí que toda esta riqueza, dando con mucho esfuerzo, haciendo ahora sí que lo más que se pueda, pues por defender todos esos territorios, porque pues siempre cuando no les están queriendo quitar el agua, no hay suficientes, digamos que apoyos, ¿no? Como para esas personas que realmente han resguardado la cultura. Hablando de propiamente la nación, pues, bueno, sabemos que está pasando por una transición más, ¿no? Así como desde, yendo para atrás, como desde la época de la revolución, de los cristeros, de la independencia, ¿no? De lo que fue la colonia, o sea, todos esos procesos que he tenido que atravesar, que pues propiamente siga siendo, o más bien seamos México, ¿no? ¿Hasta dónde ha sido la influencia que tuvo la nación, digamos, el grupo mexica, que pues por eso nos llamamos México, ¿no? O sea, hasta dónde marcó la fuerza de todos esos guerreros
que definitivamente el nombre se nos quedó, ¿no? El nombre de México. Y pues bueno, ya castellanizado, pues le dicen México, pero pues los que sabemos, los que lo sentimos en nuestro corazón, sabemos que es México, ¿verdad? Yo siento que pues en este momento está en una más de sus transformaciones, como todos estos signos de nuestro calendario, de nuestra cuenta del tiempo, ¿no? Que siempre está pasando, pues dependiendo de la trecena, dependiendo de la hora, dependiendo del año. El año pasado, por ejemplo, que fue un año pedernal, fue un año muy cortante, ¿no? Cuántas cosas cambiaron, cuántas cosas nos vinieron a mover. Fue realmente como un movimiento muy grande. Y este año que es casa, pues bueno, está sentando como un poquito, digamos, un poquito mejor en el sentido de que pues se está buscando la forma en la que no se deje pasar por alto esta fecha memorable, ¿verdad? Y no que nada más sea porque son 500 años, porque yo recuerdo que cuando fue, por ejemplo, eh, eh, ahora que fue en 1992, que fue lo Los de 500 años del descubrimiento, supuesto descubrimiento. del mal llamado, ¿no? Del mal llamado Sí. descubrimiento de Colón, también se hicieron así como muchos movimientos, pero bueno, o sea, el chiste no es nada más recordar esas fechas, sino realmente concientizarlas. De hecho, ahorita que usted, jefa, está comentando esto está trayéndonos a la memoria aquellos eventos que se llevaron a cabo en 1992 por motivo de los 500 años de lo que llamaron el descubrimiento de América, que si bien usted recuerda, querían conmemorar 500 años de evangelización en América y de ahí se dieron una serie de movimientos indigenistas en contra de esa celebración. Fue en todo el continente que se llevaron a cabo marchas, mítines, conferencias. En México estuvo también muy fuerte. Y de hecho, recordando un poco aquel año de 1992 comparado con este año del 2021, pues sí cabe mencionar que en aquel año hubo mucho más activismo con respecto a esos 500 años que los 500 años que se están cumpliendo en este año referente a lo que se llama la caída de Tenochtitlan, ¿no? O la defensa heroica. Me parece que sí nos quedamos cortos como sociedad mexicana respecto al activismo que hubo en 1992 comparado con este año del 2021. No sé usted cómo lo ve, ¿qué le parece? Definitivamente empezaba este resurgimiento, digamos, de la búsqueda de la raíz, de la conexión, del ya habernos librado de esa cacería de brujas, ¿no? De esa señalización que a través de muchos años sufrieron nuestros antepasados. Entonces, realmente, pues sí, no no fue un año de pandemia, ¿verdad? En 1992, en 2021 tenemos un segundo año de pandemia y pues es hasta cierto punto pues triste el no haber podido, digamos, eh, ejercitar realmente con la fuerza que se estaba planeando, ¿no? Para lo que era realmente esta fecha. Más allá del gobierno, más allá de que cada quien jala agua para su molino, ¿no? Sino bien enfocado en realmente unir, ¿no? Como esos atados, amarrar bien, cimentar más bases para que podamos trabajar en armonía, para que podamos seguir todo lo que son todos estos trabajos con esa fuerza, ¿verdad? Que nos dejaron todos nuestros antepasados. Retomando el hilo sobre los 500 años en este año 2021, este, ¿le parece a usted que se ha recuperado mucho de la cosmovisión del México antiguo o que se ha recuperado poco o más o menos? O en ese sentido, pensando en la forma de vida de los antiguos mexicanos, cómo era su forma de vida antigua que nos relatan en las fuentes, que nos relatan
tanto los frailes como los cronistas de la época del siglo XVI que nos relatan la forma de los antiguos mexicanos, su forma de vida. ¿Cree que se ha recuperado algo de esa forma de vida antigua? Poco, mucho, nada. ¿Cómo lo ve usted en general? Pues, te puedo compartir acerca de la experiencia. Eh, pues la experiencia, por ejemplo, eh, en algo que yo lo siento que se conserva, es en estos tiempos en los que estamos viendo todos los campos, todas las cementeras verdes, completamente llenas de vida, renovadas, como al menos desde mi forma de vivir la tradición, yo le doy las gracias al señor Tlaloc, al señor de la lluvia, a la energía de la lluvia, de que ha permitido que crezcan las calabazas, el maíz, el frijol, los chilacayotes, las flores de calabaza y por supuesto los elotes. Los primeros elotes se cortan y se hace el chile atole y eso bueno, al menos en mi corazón, yo se lo ofrendo al señor Tlaloc en agradecimiento. Es una forma en la que esto se mantiene vivo realmente. Pareciera que es un detalle muy pequeño, pareciera que es algo que, digamos, insignificante, pero lo hacen en muchos lugares de nuestro país. Ese es un ejemplo de una conservación, ¿no? Más allá de que, pues sí, efectivamente ha tomado otra vez fuerza y cauce lo que es la herbolaria, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Chapingo ya está pues bien cimentada esa carrera. En las universidades interculturales, no sé, de Tamazunchale, de Nayarit, aquí en Tepetlixpa, Estado de México también, ya están esas carreras, pues ahora sí reconocidas, ¿no? Como lo que es el conocimiento vivo de cómo te puede realmente prevenir y también incluso sanar una planta, una planta sagrada, una semilla, una raíz, una hoja, una flor. En ese sentido, ahí lo veo. Pues bueno, las oportunidades que he tenido también de poder visitar otros, bueno, en este caso podríamos decir, el país vecino, que en realidad también fue nuestro territorio, siendo tú historiador, lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, las cuestiones de las fronteras, bueno, han sido políticas, ¿no? Y económicas, pero realmente la forma en la que se vive también allá, el intentar conservar ahora sí que toda la cosmovisión, está también muy fuerte, ¿no? Porque al haber carencia de no poder venir al ombligo acá al centro, hay una valorización aún mayor de lo que es poder reunirse, ¿no? Poder reunirse a cantar, a invocar, realmente a elevar un rezo. ¿No? Y para hablar de rezo, pues es necesario de que nos quitemos como de esos dogmas, ¿no? De religión, porque pues podría decirse que sí existe y existió y seguirá existiendo evangelización en aquellas personas que tengan la necesidad de conocer a una divinidad a través de una religión. Nosotros somos afortunados porque podemos tener o decirnos incluso en mi persona, ¿verdad? Espiritual, no por pertenecer a una religión, porque no pertenezco a una religión, sin embargo las respeto y las conozco en el sentido de que van más allá del cristianismo, de los ortodoxos o de estas religiones evangélicas o de lo mucho que se ha dado, ¿no? De estos que son excelentes negocios, por ejemplo, por allá de Brasil, que tenemos mucho, ¿no? Si usted tiene una pena y ajérquese, ¿no? Y todas estas cuestiones que han comercializado la imagen de Dios, ¿no? Entonces, Dios no es propiedad de nadie. Vemos las condiciones que están viviendo nuestros hermanos, ¿no? En Afganistán, todo lo que está sucediendo, ¿no? Esa guerra que sigue y que siempre, o sea, se repiten, ¿no? Así como fueron los moros, ¿no? Como fueron desde los egipcios,
de todas estas culturas. No sé si me estoy saliendo mucho, pero Sí, bueno. sí, jefa Chalchi, sí le iba a comentar que, En la que nos... ahorita vamos a ir a ese tema, ahorita vamos a ir a este tema religioso, ahorita lo tocamos, ahorita vamos para allá. Y Ujú. nada más, regresando un poquito a la pregunta de si hemos recuperado la cosmovisión de la forma de vida de los antiguos mexicanos, este, fuera de los espacios en los que nosotros los danzantes nos movemos, ¿no? Porque a lo mejor como danzantes, moviéndonos en el espacio de la danza, moviéndonos en la mexicanidad, y ya que nos inclinamos a las cosas mexicanistas del México antiguo, la comida, la cultura, tal vez en nuestro espacio, pues podemos verlo y decir, pues sí, sigue existiendo, se ha recuperado algo de la cosmovisión, pero si nos salimos de estos espacios, si nos salimos un poquito del lugar donde nos movemos y tratamos de verlo en un panorama mucho más amplio, más general, a nivel de toda la sociedad mexicana, de los 130 millones de mexicanos que conforman este país, desde esa perspectiva, ¿no? Si pudiéramos pararnos en la punta de la montaña más alta de México y ver a todos los mexicanos, mexicanas, desde esa perspectiva, ¿cree usted que se ha recuperado mucho de la cosmovisión del México antiguo, la forma de vida antigua, o solamente somos algunos sectores? Es decir, en ese sentido, realmente la sociedad mexicana está volteando a ver al México antiguo o sigue viendo siempre el sueño americano, ¿no? O sea, otro tipo de forma de vida. En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Sí, por eso comentábamos esta parte de lo del norte y también te comparto, pues, por ejemplo, esta experiencia que tuve de visitar especialmente eh, el sur, los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en donde convergen muchísimas culturas, ¿no? Viene gente, pues ahora sí que de Europa, de Asia, de diferentes naciones también, y me tocó compartir precisamente en el sentido de la poesía, porque pues como sabes también soy poeta, y desde mi sentir en la poesía, yo sigo también este, buscando y es una constante, ¿no? En la que siempre está presente la cosmovisión. Y pues todos ellos que son ajenos, digamos, ¿no? A esta sociedad o a esta nación, pues se interesan muchas veces más que los propios mexicanos. Yo creo que con eso te puedo contestar la pregunta, ¿no? O sea, podría decirse triste, pero es Sí, realista, ¿no? Es llegar a otros lugares en los que quizá nadie te conoce como danzante o como jefa, y presentar de todas maneras tu forma de ser, tu cosmovisión, tu forma de despertar, de agradecer, de preparar cualquier cosa y siempre estarlo relacionando con esa cosmovisión, ¿no? Es para algunas personas sorprendente, ¿no? La forma en la que siempre, casi siempre está para nosotros en nuestra vida, porque pues ya llevamos, digamos, una carrera en la danza, ¿no? No es precisamente que nosotros nos titulemos. Sí, sí tenemos rituales de paso, que uno de los ritos de paso es un recibimiento y pues bueno, se ha vuelto a dar a conocer porque pues estaba muy resguardado, ¿no? Y actualmente ya en otras latitudes ya también se está recuperando esa parte, ¿no? De lo que son los recibimientos, lo que es tener la humildad de doblar tu rodilla ante tu altar. Como dijimos, sin dogma, ¿no? Sin ese estigma de que es algo religioso, sino que es algo que tu voluntad te está moviendo, que tu voluntad te está llamando. sí, muy bien. Bueno, para las personas que tal vez no conozcan mucho de la danza o que apenas se estén introduciendo al universo de la danza, si fuera tan amable, jefa Shalchi, de decirnos qué son los rituales de paso. Nosotros desde que nacemos ya estamos haciendo, digamos, un rito, ¿verdad? Y nuestros padres, pues bueno, tuvieron a algunos a bien hacer, ahora sí que hacer algún rito cuando nosotros nacimos.
En especial nosotros con nuestros hijos, pues bueno, fue el hecho de que mis hijos nacieron con una partera, eh, en un oratorio. Uno fue en el oratorio del Señor del Sacromonte y la otra en el oratorio de Xoculco. Entonces, al recibir pues ahora sí que a nuestros hijos, pues bueno, se les da su limpieza, se recibe la placenta también, se agradece a esa placenta haber podido dar vida y sostenido a un pequeño ser humano, ¿no? A ese ser, y se regresa a la tierra. En mi caso, esos son los primeros que hice hacia mis hijos, y posteriormente, pues presentarlos o sembrarles el nombre, ¿no? Sembrarles el nombre, buscar, sí, en su cuenta o en su tonalama, qué energía es la que a ellos les corresponde. En el caso de mi flor de maíz, pues ella es Xilonen. En el caso de Amber, pues él es Tlacholotzi, ¿no? Y se les sembró su nombre, se les da de probar lo amargo, lo dulce, lo ácido, porque pues así va a ser la vida, ¿no? Se le explica. Yo recuerdo que a mi hijo también le tocó ofrendar 52 flechas, ¿no? Regalar 52 flechas de punta de obsidiana, porque pues eso es el simbolismo de que es un cazador, un guerrero, ¿verdad? Que va a salir a buscar siempre ahora sí que esa fortuna para poder tener esa energía del trabajo. Ya para los ritos, otro rito de paso, pues también viene siendo el amarre de tilma, o cuando alguien decide unirse con una pareja. Pues hay códices que también lo marcan, ¿verdad? De cómo es la preparación, desde los baños de temazcal, desde cómo se va el pedimento de la novia, ¿no? Los acuerdos que se hacen, y también pues como antes, esto sí es, ahora sí que me tocó verlo todavía hace 24 años aproximadamente, en un amarre de tilma, como pues a ella se le pedía que supiera encender el fuego, se le pedía que supiera moler el nixtamal, que supiera echar tortillas, y al hombre pues que supiera leñar, que supiera, digamos, dar ese mantenimiento. Y otro rito de paso también, pues es el recibimiento. Yo me recibí cuando la mesa estaba cumpliendo, la mesa del Señor del Sacromonte. Nuestro capitán Gabriel Hernández, en paz descanse, me recibió como conchera, eh, y también a otras compañeras se les recibió como concheros. Y después, 10 años después, él, por su propia voluntad y porque así me lo hizo saber, me dijo: yo te preparé, yo te voy a nombrar y a levantar capitana. Y él fue el que me nombra capitana en el oratorio también de ahí, de la mesa del Señor del Sacromonte. Previamente a una preparación de pues muchísimas ceremonias, ¿verdad? Muchos Muchísimas años. años de preparación, de saber cantar, saber danzar, saber invocar, saber rezar, saber pues incluso pues cuidar y curar ahora sí que de los que están a cargo en alguna ceremonia. Y pues el último rito de paso, que es quizá el más importante también, que es el despedimento, ¿verdad? El despedimento de cuerpo, el despedimento de alma, que es pues cuando nos vamos, cuando trascendemos este plano terrenal. Y afortunadamente están muy vivos todos esos ritos de paso, al menos en la tradición. Pues también fue un honor que poder despedir así a nuestro jefe, que me haya permitido darle ese último acompañamiento, ¿verdad? De ponerlo, vestirlo con sus insignias, ¿verdad? Que es su iscuadmeca, su tilma, su faja, su mastla,
sus ayoyotes, su sombrero, su gabán, su morral, unas monedas, su vara su vara de rosal para cuidarse y para protegerse, precisamente llena de espinas, ¿no? Eh, y bueno, por lo menos en preparar lo que es o el vestir al difunto y posteriormente, pues cuidar toda la noche, velar, que no se quede solo, que no se quede sin Sí. el saumador, ¿verdad? Mientras está cantando, mientras se está rezando, ¿no? Porque él precisamente nos compartía que pues la parte más difícil, digamos, de un alma que está descarnando es entre las 3 y antes del amanecer, ¿no? Entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no? Que es como cuando puede alguna energía negativa, alguna energía mala, querer llevar o querer desviar su alma, su espíritu, ¿no? Entonces a él se le hicieron 2 velaciones. La primera fue aquí en su casa, aquí en su hogar, y la segunda fue en su oratorio. Fueron 2 noches de velación. Esos son pues los ritos de paso. Después del entierro, pues vienen los 9 días, que tiene que ver mucho precisamente pues con los 9 niveles, digamos, o los 9 de la noche, ¿verdad? Es así como posterior a eso, pues se hace el levantamiento de sombra, ¿no? El levantamiento de esa ceniza, de esa tierra, se enflora esa pequeña cruz que simboliza el cuerpo y simboliza la sombra que él tuvo en este plan. Eh, no sé si se me esté pasando alguno. No, sí, entonces podríamos resumir que un ritual de paso es un acto que da valor, significado, simbolismo, importancia a un acontecimiento determinado dentro de la danza azteca, ¿no? Entonces, un ritual de paso es algo que realmente va a significar ese momento en específico. Y que hay muchos rituales de paso dentro de la danza azteca, dentro de la tradición, incluso la entrega de cargos, ¿no? La entrega de cargos también son rituales de paso, y eso es a lo que se refería usted, jefa de Shalchi, cuando nos hablaba sobre los rituales de paso. Bueno, aprovechando, jefa Shalchi, que nos mencionó ahorita estos ritos de paso, uno de ellos es el ritual de recibimiento. De recibimiento, a mí me gustaría que nos platicara un poquito por qué en la tradición conchera, porque ahí es donde se sigue conservando este ritual, en los calpulis, en la vertiente de la mexicanidad de la mexicayo, no se hace este ritual del recibimiento a los nuevos integrantes. Por nuestra parte, nosotros como Calpuli, el Calpuli Mexcualo Tonal-Yestli, pues sí ya lo llevamos a cabo desde hace un tiempo, de hacer el ritual de recibimiento. Pero me gustaría mucho que usted explicara o diera su opinión a la comunidad dancística, sobre todo para los danzantes que no están dentro de la tradición conchera y que tal vez no conozcan este ritual o que les cueste trabajo entender o aceptar este ritual del recibimiento. ¿Por qué dentro de la tradición conchera sí es importante mantenerlo y llevarlo a cabo el ritual de recibimiento en una mesa o en un grupo de danza azteca? En el caso de de las mesas de tradición, pues nos enseñaron precisamente que pues para merecer primeramente un cargo, pues se tiene primero que trabajar, ¿verdad? No es algo que se pueda dar en automático, es algo que lleva su proceso de aprendizaje y su proceso de enseñanza. Por lo tanto, pues es ahora sí que un, una transición, el irse preparando para determinado cargo, ¿no? Eh, dice que decía nuestro capitán, para saber mandar hay que saber obedecer. Y no hay mejor experiencia para obedecer que pasar por diferentes cargos, ¿no? Si a uno lo ponen en la cocina, pues aprender a poder dirigir y llevar bien todo lo que son los movimientos y los tiempos de la cocina para atender a tu personal,
a todo el personal que está dando la fuerza. Si a uno lo ponen de sargento, de igual forma, ¿verdad? Tratar de mantener el orden, que ahora ya cuesta tanto trabajo a veces, ¿no? Porque pensamos que las danzas son para socializar. Y sí, claro que se puede socializar en algún momento, pero hay determinados momentos de la ceremonia que requieren de una solemnidad, de una seriedad y un compromiso, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una pachanga, ¿no? O sea, sí, la ceremonia, la mitotilisti, tiene una función en específico, ¿verdad? Por eso, cuando son a determinadas fuerzas, pues siempre se le está diciendo, ¿no? Para que cumpla su función, para que cumpla su función. De igual forma, pues también, ahora sí que la capitana de bastón, la capitana de campana, ¿no? El bastón de mando, pues es un elemento que ya también muy pocos saben, que ya casi no se utiliza. Cuando es pues en los códices está, ¿verdad? Siempre presente y ya muchos ya no lo ocupan o no le dan la importancia. También está el sahumador, ¿no? Que pues que se debe de hacer o cómo se debe de cuidar y de trabajar. Y ahora ya, pues muchas veces llegan así hasta de a 3, 4 sahumadoras por grupo, o nada más es un grupo de puras sahumadoras, o es a veces un poco difícil de explicarles, ¿no? A los caracoles que sí se saluda cuando se va marchando, se va ocupando, claro que sí, ese toque del viento del caracol para abrir camino, pero que mientras está cantando no se puede estar tocando porque se pierde el canto, ¿no? Y nada más resalta el puro tecocoli. De igual forma, pues los alferes, ¿no? Los que cargan y portan la bandera, que es nuestro árbol sagrado, el que nos da sombra, el que nos cobija. De igual forma, pues también así, pues el capitán, ¿verdad? El capitán que Chalchi, pues es como a la nariz. Ajá. ¿por qué recibir a los nuevos integrantes? ¿Por qué es Bueno, importante recibir a las personas que quieren ser danzantes o integrarse a un grupo de danza? ¿Por qué hacer ese ritual de recibimiento? pues porque realmente si uno adquiere un compromiso, es porque a uno le están haciendo una necesidad. Y si uno quiere ahora sí que comprometerse, pues comprometerse en estos tiempos también es difícil, ¿verdad? Porque ahora se tiende mucho hacia lo desechable, hacia lo rápido, como la comida rápida, como tantas cosas desechables, ¿no? Decía Eduardo Galeano, ¿no? Nos importa ya a veces más el envase que el contenido. Y en el momento en el que, bueno, alguien quiere realmente estar en ese camino, pues debe de tener la humildad de ponerse a la disposición de esa cabeza, de respetar y asimismo, pues de poder así aprender. Pero pues ahora tantos que se bueno, que se dicen, ¿verdad? A yoyotes sueltos. Realmente es un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? De que no creen en las autoridades, no creen en las instituciones y por tanto, pues creen que no deben de acercarse o de someterse, porque ellos lo ven así, ¿no? Como un sometimiento, ¿no? A una persona o a un grupo cuando realmente, o sea, es algo que si ese jefe, ese capitán ha sido ungido por una divinidad, es porque tiene, digamos, esa capacidad, porque se ha preparado, no porque se le venga en gana, o sea, un capricho o un antojo, ¿no? Pues digamos que es un tema un tanto controversial porque pues para muchos es más fácil ser así libres, pero a lo largo como comentábamos, de esta carrera dancística, pues hemos visto, bueno, he visto entrar, salir, pasar a tanta gente que no se quiso comprometer y aún gente que se comprometió y no pudo sostener ese compromiso, ¿no? Cuestiones personales, cuestiones ideológicas, ¿no? O ve tú a saber, ¿no? Pero que fallan. El ser humano es falible, definitivamente todos podemos cometer errores, ¿no? No somos perfectos, pero en el sentido de tener
lo que es esa alianza, realmente esa fidelidad y esa lealtad a tu palabra, es algo muy valioso, que nos ayuda no nada más en ese momento, sino nos ayuda en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos a poder ser leales a una familia, a a una persona? Ahora sí que si no se tienen realmente ese compromiso, si no se siente. Pero es más que nada el orgullo lo que muchas veces hace que la gente no quiera, digamos, como doblegar el ego. Sí, sí. Y así tenemos, como usted bien menciona, jefa Shalchi, pues mucha gente, sobre todo en la mexicanidad, donde no se acostumbra a este ritual de recibimiento, donde no hay compromiso, que tenemos muchos ayuyotes sueltos, ¿no? Y entonces andan en todos los grupos, dicen que son universales y andan en todas partes. Y digo, bueno, no es que sea incorrecto estar visitando muchos grupos o muchas danzas, esto es bueno y es positivo, sino el hecho de que en dónde está tu corazón, tu rostro, tu identidad, ¿no? O sea, cuál es tu estandarte, cuáles son tus colores, cuál es tu grupo, tu calpulli. O sea, hay que recordar que los antiguos mexicanos pertenecieron a un sistema de calpulis y que eran familias y tenían una identidad propia y que los grupos de danza pretenden ser eso, una familia dancística, un calpulli. Entonces, entendemos un sistema de comunidad, comunitario, donde perteneces a la comunidad. En tanto perteneces a una comunidad, existes como comunidad, no como individuo, no como una sola persona, ¿no? No como alguien, sino como un conjunto de personas que tienen un rostro y un corazón. Esa es la forma de pensar del México antiguo. Entonces, esto queremos retomar actualmente. Entonces, los compañeros que quieren ser libres y no pertenecer a nadie, están lejos del pensamiento de los antiguos mexicanos, están más en el pensamiento occidental del individualismo, de que yo existo como individuo, como persona, no como un conjunto, como un grupo. Ahí está el error, la falla de que tal vez no se ha sabido transmitir esto a las personas, ¿no? O sea, en cuanto perteneces a un grupo, existes a la forma de la cosmovisión del México antiguo. Y pues ya nada más, mencionar, agregar a esto que hay gente que el ritual de recibimiento fortalece las conexiones, fortalece los lazos, establece un vínculo con la persona a la cual se le está recibiendo y que hay algunas personas pues, que les gusta mucho esto, ¿no? O sea, toda persona siempre se va a sentir contenta de ser recibida por toda la familia, que toda la familia dancística te vea, te reciba, te escuchen, te den su palabra, te cobijen, te traten bien. Digo, es un ritual muy bonito, a final de cuentas. Mucha gente no lo quiere hacer por no comprometerse, pero viéndolo desde otra perspectiva, es un ritual muy bonito que todos te reciban, te vean tu rostro, tu cara, te escuchen, y que entonces te sientes parte de esa familia y te da una identidad, que a final de cuentas es lo que los mexicanos también estamos buscando mucho, la recuperación de la identidad como mexicanos, ¿no? Bueno, muchas gracias, jefa Shashi. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y ya que hablaba usted ahorita de instituciones, precisamente a 500 años del florecimiento de las grandes culturas del México antiguo y de sus instituciones que ellos tuvieron, sus instituciones de gobierno, sus instituciones sociales y académicas, porque también tuvieron ellos instituciones académicas y incluso escuelas donde se enseñaba la danza. A 500 años de estas instituciones educativas donde se enseñaba la danza, como el Telpochcali, el Cuicacali, el Calmecac y otras instituciones, donde se les enseñaba a danzar bien y a marcar bien, y eran muy estrictos con las cosas de la danza, según podemos leer en las fuentes primarias. A 500 años de esas instituciones, ¿usted cómo encuentra el estado general de la danza actualmente? Bueno, sí existían propiamente estos cuicacalis, ¿verdad? Donde se les enseñaba a cantar, se les enseñaba precisamente esta vibración que que genera, ¿verdad? Que genera un efecto. El efecto de cantar genera una vibración y al cantar todos en el mismo tono o en el mismo ritmo, en la misma nota, se está produciendo, ¿verdad? Un efecto, incluso un efecto sanador.
Entonces, sí era algo realmente importante, ¿no? El que se le daba ese peso a algo que pareciera tan sencillo como cantar, ¿no? Pero que realmente el encontrar tu propia voz es parte de esto que estamos diciendo, del buscar una identidad, ¿verdad? No querer copiar la voz del otro, sino encontrar tu propia voz. Eso es algo que te va llevando a una armonía. Eh, y eso mismo aplica en la danza, ¿verdad? El poder llevar, en el caso de tu servidora, eh, en la concha pegada al corazón genera una vibración, ¿verdad? Así como está resonando la concha y las cuerdas, también está resonando todo en una persona, ¿no? Estás afinando, te estás buscando estar realmente en una armonía para estar en contacto con la divinidad. Llámese o nómbrese como cada quien guste. Entonces, es algo muy peculiar que en la actualidad, en algunos o en algunas ocasiones, se logra ese objetivo. Ese podría decirse que es uno de los objetivos principales, ¿verdad? Estar en un contacto consciente con, con esa divinidad. Pero ¿qué pasa? Que dados estos tiempos, pues lo que entra es el ego, ¿verdad? Lo que entra es la competitividad. Y desgraciadamente, algo que podría ser más armonioso, algo que podría dar mucho más, porque ese rezo florido que se está haciendo en un círculo, esa corona, como se está coronando a, para lo que sea necesario, ¿verdad? Porque nosotros pues podemos pedirle pues por las situaciones que están viviendo algunas personas más difíciles, porque nosotros podemos estar danzando de pie cuando hay tantas personas quizá enfermas, postradas, en situación de calle o abandono, y nosotros podemos hacer algo positivo con nuestras danzas, ¿verdad? Y se tiende entonces, se pierde esa intención cuando se cae en la competitividad, cuando se cae en el de que este, si, si él tiene más aguante, puede hacer más sentadillas, puede brincar más, puede rebotar más, o si ella se ve más bonita porque tiene un traje más bonito o plumas más vistosas, y entonces se pierde esa esencia. Hace poco tuvimos la oportunidad de danzar con la Corporación de Concheros del señor Felipe Hernández de Sociedades Unidas, que bueno, un breve paréntesis, y no por colgarme ni nada, pero bueno, fue mi bisabuelo, aunque yo no danzo en esa corporación, a mí me gusta y es una forma de honrar a mi antepasado, el ir y ofrecer unas danzas con ellos, ¿no? Aunque digamos, no seamos de la misma línea, yo disfruto grandemente llegar a danzar con la corporación y yo noto siempre esa armonía, ahí pues se quedaron, digamos, sin el uso del huehue, se usa solamente la guitarra de concha de armadillo o de gajos y se hacen danzas a veces nada más de 4 flores, de 5, 6 flores, pero ya son danzas muy parejitas, muy armoniosas, nadie sobresale encima de otra persona y es un estado en el que a veces es bueno regresar y recordar que esa es la esencia, ¿verdad? Que esa es la esencia, que es cierto, no existían cámaras de video que pudieran grabar exactamente cómo fueron las danzas prehispánicas. Tenemos nociones por nuestros amochtlis, nuestros códices, ¿verdad? Pero no existe una grabación en la que nos diga esto es correcto, esto es incorrecto. Pero en la forma en la que yo fui recibiendo y fui guardando ciertas danzas, yo me doy cuenta de que cada vez se tiende como a darse cuenta, uno que digamos tiene un poco de experiencia, de qué línea vienen esas danzas, ¿no? Ah, bueno, viene de la línea de la reliquia general, ¿no? La forma en la que hacen la firma, una forma muy peculiar, la forma de las corporaciones,
también, ¿no? De diferentes grupos que quizá ya sí ya están, han marcado, ¿no? Este transitar de las danzas. Y pues nosotros también aquí en Oriente, pues sí también con una marcada, línea, ¿no? De cómo nuestra danza quizá es, más marcada, podría decirse, en un inicio un poco lenta y va como un vuelo, como un avión, un avión no inicia a volar enseguida, ¿no? Va tomando, va tomando, va tomando y después retoma y alza. Así es, la forma en la que nosotros también, elevamos la danza, pero siempre teniendo un respeto y una conciencia de que hay personas a lo mejor de más de 60, 70 o incluso 80 años. Ahí tenemos a la generala, por ejemplo, Remedios Osorio, a la generala, Josefina, que pues han dado también su vida, ¿verdad? Y pues teniendo en cuenta que también hay niños, ¿no? Entonces, para que todos puedan seguir el mismo ritmo, el mismo paso y armonizar. Y ahora ya meten muchos remates al final de una danza o repiten, los mismos pasos, hacen danzas extra largas. Sí había danzas muy largas como la del sol o en nosotros, pues lo que son los soles antiguos o medios soles. Y había también, muchos pasos en algunas, como en la de Quetzalcóatl, ¿no? O en la que nosotros llamamos, concheros viejos, que el otro día estaba viendo y digo, ay, ahora ya ni siquiera hacen lo que era como este paso en el que giran, ¿no? Giran un cuarto, ¿no? Un cuarto en su eje y se hacía esa marcación. Y ahora ya no, el otro día me tocó ver uno en el que ya ni siquiera hacían eso. Platicaba con el jefe Isidro de Loli Nayakasti y le decía, oye, ¿te acuerdas de esta danza que antes se ponían mucho, que era la de los cacles, la del guarache, y ya no la ponen, ¿no? Le digo, y esa danza se está perdiendo, ¿no? Le digo, recordamos, ¿no? Al compadre que la ponía, ¿no? Y le digo, pues si puedes retomarla, retómala, ¿no? Retómala en los círculos de ensayo, porque pues nosotros casi no hacemos ensayos, pura ceremonia. Y me dice, sí es cierto, qué bueno que me acuerdas. Y bueno, y yo recuerdo que también en el 2020 falleció otro jefe también, que fue el jefe Pablo de Atlautla, Estado de México. Él hacía una danza que se llamaba la danza de la huida. Esa danza, él decía que era la danza que había hecho Nezahualcóyotl. O sea, estamos hablando de cuando Nezahualcóyotl Mm, iba huyendo, ¿no? ya. Y es algo que llena de nostalgia el que se haya perdido. No sé si algunos de sus soldados la conserven o la hayan guardado, ¿verdad? Pero, pero bueno, me queda por lo menos el haber visto danzar al jefe Pablo la danza de la huida, el haber visto danzar al jefe Teófilo de aquí del pueblo de Juchitepec, la danza del borrachito, y caerse al final, y que llegaban todas las comadres y le decían, jefe, jefe, y él decía, ¿qué no ha visto cómo acaban los borrachitos? Algunos acaban en el piso. Con esa de verdad naturalidad que tenían esos jefecitos, ¿no? De recordar a los jefes de Puebla, ¿no? A Jacinto Tomay y cuando danzaban también la del borrachito y hacían como que se daban un besito, pero en una forma respetuosa, pero a la vez como en un juego. Este, Algunas de esas danzas que pues ya, desgraciadamente quizá ya no las recuperemos, quizás solo quedan en nuestra memoria, en nuestro corazón, y estamos a tiempo pues de hacer como ese, si no ese recuento, ese respeto, ¿verdad? De que, bueno, si yo aprendí esta danza de tal jefe, voy a tratar de mantenerla de la manera más fidedigna, ¿no? O sea, de la manera más fiel, porque así voy a honrar la memoria de esa persona. No voy a salir si le pongo más giros, más sentadillas, más más brincos. No, esa sería como algo muy egoísta, ¿no? No, esa no sería una forma de honrarlo. Si la danza nada más tenía 5 flores, voy a respetar esas 5 flores, aunque algunos digan, ay, qué cortito o qué poquito, ¿no? Eh, eh,
que no va al caso, ¿no? O sea, que no saben quizá por qué se hizo esa danza tan corta. Pero bueno, Claro. pues es un tema muy, muy amplio y muy, muy largo. Sí, un poco polémico tal vez ahora actualmente, ¿no? Este, y así como sea, hay danzas que tal vez se hacen con muchas flores muy largas, hay ceremonias que se hacen con muchas danzas. O sea, hay ceremonias aquí en la mexicanidad o en la mexicayo de ceremonias de hasta 52 danzas. Entonces, o sea, buscan hacer ese número específico de danzas, 52. ¿Qué le parece eso, jefa Shalshi? Pues ahora sí que todo tiene un porqué, ¿verdad? O sea, depende de qué intención o qué función se esté planeando o se quiera llegar, ¿verdad? Porque Ujú. pues sabemos que en la danza pues existen muchas, realmente muchas vertientes, ¿no? Entonces, si solo es por capricho, pues qué pena, ¿verdad? Por Pero vanidad. si es una vanidad de resistencia o de... Alguna vez me tocó ver en Querétaro a algunos grupos que se guerreaban, ¿no? Entre sí, se estaban guerreando de a ver quién aguantaba más, ¿no? O sea, de ya el personal estaba cansadísimo, ya estaba lloviendo. Bueno, pues hasta que empezó el aguacero y los otros se fueron, nos permitieron retirarnos, ¿no? Y no lo puedo evitar, pero tengo que decir, el jefe dijo, ¿no? Ganamos. Ganamos. ¿De qué se trata esto? O sea, uno lo toma pues como una broma, ¿no? Como una guerra florida, pero realmente fue algo desgastante. ¿No te ha Claro. pasado? Pasa alguien a danzar y te quedas así como que, wow, ¿a dónde se fue mi energía? ¿A dónde se fue mi fuerza? Sí, Pasa alguien a danzar y dices, wow, me siento, quiero más, ¿no? Quiero más sí, de eso. Y es pues realmente que el que está en el centro tiene esa capacidad, ¿no? De mover sí, el sí. círculo. De mover la energía, de cómo mueve la energía, ¿no? Hay mucha O gente de, que se queda parada. o de cómo, bueno, actualmente también existe ese término, ¿no? De cómo te vampirean, ¿no? Vampirea, así es. Sí, 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 es muy importante quién está conduciendo la danza, quién lleva la danza. Bueno, antiguamente era uno o dos los que llevaban la danza, hoy pasa todo un grupo completo a danzar, todo un calpul, y hay o sea, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se va a mover la energía si la están moviendo 10, 15, 20 personas de todo un calpulis, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Y explícame, ustedes son los que hacen eso. Ustedes, los de la mexicanidad, son los que hacen eso. Es correcto, jefa Liz, me da pena, me da pena ajena, pero pues sí, son los de mexicanidad los que han inventado esto de que pase todo un grupo a danzar, ¿no? Es difícil, es Pero mira, complicado. la verdad yo respeto mucho a la mexicanidad eh, y tiene muchas, ahora sí que también tiene muchas cualidades. Tiene muchas cualidades porque en la mexicanidad he encontrado corazones más dispuestos muchas veces, ¿no? Podría decirse más inocentes, con más, con una mente más abierta al aprendizaje también, ¿no? Y más limpios en mucho sentido, ¿no? Eso era algo que bueno, siempre que compartía con el jefe, pues le decía, ¿no? Este, hay que tener fe también en la mexicanidad, ¿no? Porque pues en los noventas, principios del segundo milenio, existía todavía como una pugna, ¿no? En de que si nos juntábamos o no nos juntábamos y hacíamos la conformidad. Y pues yo decía, hay que tener fe también en la mexicanidad y en ser flexibles a veces también, porque mencionabas como la unión es lo que hace una fuerza, como los antiguos juntaban 52 carrizos, ¿no? Y esos 52 carrizos no se podían ya partir, pero tú tomas un carrizo solo y se parte, porque no tienen, ¿no? No tiene esa unión, no tiene esa fuerza. Y es parte de lo que dicen nuestros estandartes de tradición, unión,
conformidad y conquista. Pero claro, ¿no? Algunos resentidos sociales siempre lo vieron como que era la conquista española, cuando es una conquista espiritual, ¿no? La unión, pues la unión que debe de existir en grupos, ¿no? Aunque sea de otro grupo, aunque venga de otro estado, hacer esa unión en esa ceremonia. Entonces, pues bueno, eso es parte del tener esa unión, esa conformidad. La conformidad sí tiene mucho que ver con esta obediencia que hablamos, ¿no? De esas jerarquías que existen y existían por este sistema, pues que sí, los nombres vienen del sistema bélico militar, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quiero extender más, tú indícame. Está muy bueno, vamos a retomar el hilo conductor de la charla, que son los 500 años. Entonces, pues muchas gracias por lo que nos acaba de mencionar ahorita sobre este tema. Estoy aquí buscando la pregunta. Muy bien. Bueno, se están conmemorando 500 años pues de este evento, de este suceso histórico que marcó de alguna manera la vida antigua de esta nación, de los antiguos mexicanos, y que ya no volvió a ser la misma con la llegada de los españoles. Estamos hablando de 500 años en que se consuma la victoria española junto con todos sus aliados. Y entonces México tiene un cambio profundo para los señoríos que aquí existían, que aquí vivían en el Anáhuac, en el centro de México y más allá de estos límites. Su forma de vida cambió completamente con la llegada de los españoles. Los españoles nos trajeron su forma de vida, los españoles nos trajeron su forma de gobierno, nos trajeron su forma de economía y nos trajeron también su religión. Entonces, la religión católica aquí se implanta, digamos, a partir de esa fecha. 1521 se considera como la caída de Tenochtitlan, ¿no? Pero obviamente pasaron más años para que todos los demás señoríos fueran también cayendo, digamos, bajo la invasión española. Pero 1524, digamos 1524, es el año que se considera en que la religiosidad o la religión católica se empieza, digamos, ya a implantar en el territorio mexicano, sobre todo por la llegada de los frailes franciscanos, la orden franciscana, que llega en 1524 y que van a fundar ellos, precisamente ahí en Tlatelolco, el monasterio o el convento que hoy se conoce como Santiago Tlatelolco, a la postre, y que estarían fundando el primer convento franciscano en lo que hoy es la calle de Madero, ahí en el centro histórico, atrás de la Torre Latinoamericana. Entonces, con la llegada de ellos, de la orden mendicante de los franciscanos en 1524, pues digamos que inicia todo el proceso de evangelización o de cristianización o del catolicismo, de la religión católica que se expanda en el territorio mexicano. Y con ello, todo lo que conlleva el cambio de las formas, de las creencias ideológicas, religiosas, antiguas, a la nueva religión que están trayendo los españoles en toda la comunidad indígena del México antiguo. Y se va a dar entonces ahí un proceso de sincretismo cultural religioso con los antiguos mexicanos que no van a querer dejar sus formas antiguas, que no van a querer dejar sus divinidades antiguas, que no van a querer dejar su sistema de creencias antiguos y que van a encontrar en el sincretismo la estrategia para tratar de conservar de alguna manera sus antiguas creencias. Se da este sincretismo cultural, religioso, musical, de danzas. En lugar de danzarle a las antiguas divinidades, ahora se le está danzando a las imágenes que están trayendo los católicos, a las vírgenes, a los santos. Se da ahí una estrategia también sincrética en cuanto a los cantos, las danzas, la vestimenta, en fin, hay todo un proceso ahí muy interesante desde el punto de vista histórico y cultural que se da en el siglo XVI y XVII, y que a final de cuentas se continúa, y digamos que ahí nace la danza sincrética. Ahí en ese proceso nace la danza sincrética, que es la danza que va a combinar o a mezclar estos elementos hispanos católicos con elementos del México antiguo, y que hoy en día
podemos decir que es la danza de tradición conchera, que digamos que la danza de tradición conchera es la continuidad de esta danza sincrética que se va a generar, que se va a gestar, que se va a procesar en ese siglo XVI y del XVII. Y a 500 años, entonces, dando este pequeño marco, ¿no? Teórico de cómo se va a gestar la danza sincrética y que hoy conocemos como conchera, a 500 años, jefa Liz, jefa Shalshi, de estos eventos, ¿qué significa? Claro que entiendo que usted no puede hablar por todos los grupos, ¿verdad?, de tradición conchera, pero desde su perspectiva, como jefa de una de las mesas también más importantes, que es la mesa del Señor de Sacromonte, ahí en el rumbo oriente, en el lugar de Amecameca, una de las mesas más significativas, reconocidas, y desde la perspectiva que usted pueda tener como danzante de tradición conchera, ¿qué cree usted que signifique para la tradición conchera estos 500 años? Es interesante la pregunta ya. Sí, sí, El, complicada. Yo entiendo que puede ser también algo, algo complicada o no sé, pero sí nos gustaría saber para la tradición conchera este cumplimiento, estos 500 años que marca todo este parteaguas, todos estos cambios, ¿cómo lo ven, no? O si lo han contemplado, lo han visto, lo han considerado, no sé, o al menos ustedes, ¿cómo lo ven? pues es una resistencia. La danza, y especialmente pues sí también la danza de los concheros, es una resistencia. Mm, Nos, como es un lugar común, ¿verdad? Este, nos cortaron las hojitas, ¿verdad? Nos cortaron las ramas, quizá el tronco, pero no la raíz. En este proceso de ser flexibles para poder permanecer, pues hemos hecho lo que, ahora sí que, lo que Quetzalcóatl nos ha permitido, ¿verdad? O sea, dentro de esta sabiduría, dentro de este conocimiento que es el poder transmitir, seguir transmitiendo las danzas. No te podría decir exactamente ni juzgar qué tan bien o mal lo hemos hecho, pero de que las intenciones están ahí, ahí están, ¿verdad? Que es bueno que se llegue a hacer un inventario de realmente qué tanto le hemos puesto de nuestra cosecha, qué tanto hemos aflojado quizá, eh, pero lo importante es realmente esa conexión que tenían nuestros antepasados y que tenemos en nuestra sangre, en nuestras venas. Yo no puedo decir que mi sangre es completamente india, ¿verdad? No puedo decir que tengo de tal o cual este pueblo originario. No me he hecho ese examen de ADN que algunos ya se han hecho y saben que incluso tienen a lo mejor hasta asiática o africana, ¿no? O estos colores que marcaban, ¿no? El rumbo de la gente roja, la gente amarilla, la gente blanca, la gente negra, ¿no? Pero sí creo que esa conexión la seguimos teniendo cuando pasamos y realmente le estamos invocando al señor Centeo o a la señora Shilonen o al sembrador, le estamos poniendo todo eso que estamos sembrando en nuestras intenciones personales, pero también en nuestras intenciones grupales, ¿no? Cuando estamos haciendo esa danza del sembrador, esa danza del maíz, cuando estamos haciendo esa danza del venado, que son los 4 puntos cardinales, que son los 4 elementos, que tiene esa fuerza, ese sostén, esa danza, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo nuestra dancita a nuestro abuelito fuego, pues le estamos diciendo, porque no lo podemos engañar, no nos podemos engañar, ¿verdad? Sabe todo lo que somos, lo que hemos sido, nuestros aciertos, nuestros errores. Entonces, en ese sentido,
lo único que nos queda es permanecer, Yao. O sea, sí tenemos que seguir permaneciendo, sosteniendo y resistiendo, ¿verdad? Hasta que efectivamente, ¿no? Hasta que Quetzalcóatl nos lo permita, ¿no? O sea, porque aquí estamos y no sabemos por cuánto tiempo, pero al menos mientras estamos, dicen los poemas, ¿no? Dejemos al Ujú. menos y dejemos al menos cantos. Sigamos trabajando el trabajo nocturno, el trabajo lunar, el trabajo femenino, sosteniendo, maternando toda esa energía que se mueve de noche, el señor Tezcatlipoca, ¿no? Del acompañamiento del sol por el inframundo. Sigamos sosteniéndolo, aunque nos pese, aunque nos gane el sueño. Sigamos sosteniendo de día esa energía masculina del Tata Tonatiuh, ¿no? Que necesitamos para materializar todo lo que queremos hacer en nuestra existencia y en nuestra sociedad. O sea, si tenemos esa conciencia de ese femenino, ese masculino, que los dos, o sea, que está en nosotros mismos, pero que también lo necesitamos en el otro, podremos seguir sosteniendo, ¿verdad? Sin tanta pugna o tanta pelea o querer un reconocimiento, simplemente haciendo el trabajo, ¿no? Como nos fue entregado. Tratemos de preservar así la tradición. Muy bien, muy bien. Bueno, la última pregunta, jefa, es ¿por qué en la tradición conchera, a 500 años de todo esto que ha pasado, por qué seguir danzándole a las vírgenes, a los santos? ¿Por qué seguir cantando alabanzas? ¿Por qué seguir danzando en los atrios de las iglesias? Bueno, en mi opinión personal, que no puedo decir si es la correcta o incorrecta, porque estamos vivos, Yao, porque estamos vivos, porque como te acabo de compartir, esa esencia femenina, esa esencia masculina, podríamos verlo desde miles y miles de años. Sabemos que, o bueno, la gran mayoría espero que sepa, ¿verdad? Que venimos de una cultura madre, de una cultura olmeca, ¿verdad? Que de ahí siempre ha existido, bueno, existió, ¿no? El culto, pues, al felino, a lo nocturno, ¿no? A la velación, al esfuerzo, al sacrificio y esta parte diurna también, ¿no? O sea, esta parte de alegría, de vistosidad, ¿no? De esa exuberancia que es en sí misma la danza, con o sin nosotros. Ella es el espíritu de la danza, está vivo, está más vivo que siempre y seguirá, ¿no? Con y sin nosotros, siempre, siempre, porque es un espíritu vivo. Entonces, ese espíritu vivo no está disgustado y no está conflictuado acerca de si es una esencia femenina o una esencia masculina, porque así como pudo haber sido que muchos les llamaron paganos en el paganismo, ¿no? De si, por ejemplo, antes, por un ejemplo, ¿verdad? De otras culturas, ¿no? Antes era la diosa Brigitte y el catolicismo la tomó para que pasara a ser Santa Brígida. Y como ella, muchas mártires, vírgenes, ¿no? Ahora acaba de pasar, por ejemplo, ¿no? La esencia, quiero decir, la esencia de la Señora de las Nubes, de la señora de esa dualidad del señor Tlaloc, ¿no? Llámese señora Chalchiutlicue, llámese señora Xochiquetzal, llámese señora de la Asunción, ¿no? Que es la que más se le parecía porque también tenía nubes, porque también tenía angelitos que simbolizaban a los tlaloques. Sería tan desgastante y complicado enseñarle al pueblo que tuvo que olvidar para sobrevivir y que tuvo que tomar esas formas, que nuestra danza es para eso. Pero cuando se acercan y se los compartimos, dicen, ah, perfecto, ¿verdad?
porque no estamos conflictuados ni queremos descubrir el hilo negro, ¿no? Estamos vivos y la danza está viva. Entonces, esa es realmente mi opinión, porque respeto que en nuestro altar esté el Señor del Sacromonte. El Señor del Sacromonte es un Cristo yacente, es un ánima, y eso, pues claro que el simbolismo que tiene no se puede eliminar, ¿no? No se puede quitar. Sabemos que también en esa cueva existía el culto al señor Tezcatlipócano, que era la cueva de Texcalco, ¿no? Sabemos que está en medio de esos dos volcanes sagrados, ¿no? Que antes se llamaba Xaliquegua, el volcán Popocatépetl, que ahora todavía está humeando, o sea, está vivo, ¿no? Y dicen, pues la mujer es la mujer dormida, pero también tiene sus cuevas, ¿verdad? A donde hay que ir a pedir permiso, hay que abrir el temporal, en donde hay que agradecer, hay que ofrendar estos, como te dije, por ejemplo, estos platillos, hacer estos cantos, saber qué cantos se le hacen, qué cantos no se le hacen, y después, al final del temporal, darle las gracias y cerrar, ¿verdad? Por haber permitido el llamamiento de las nubes, que llegaran, que no dañaran. Así exactamente es como yo siento que para mí no es ningún conflicto. Lo he visto con los hermanos Guirráricas, ahora allá en Taimarita, en Nayarit, que pudimos hermanarnos, hacer conformidad, y que está su diosa, la diosa Tatei Masrama Haramara, que es una diosa que estaba en Altavista. Es un petroglifo, y un maracame la tomó, le pidió permiso, le dijo que le iba a seguir haciendo su fiesta, que le iba a seguir haciendo su rito, y que si quería iba a estar contenta si él la llevaba. Ahora sí que la seguimos haciendo. Y es la diosa del mar, pero ahora muchos le dicen, no sé, que si la Virgen del Carmen, y muchas cuestiones así, que es entrar a lo mejor en muchísimos detalles, ¿verdad? De teologías o de religiosidad, que la verdad, para mí las religiones son para gente que no quiere ir al infierno, ¿verdad? La espiritualidad, pues es muy bien para la gente, pues, que a lo mejor ya estuvimos en un infierno y preferimos estar en un contacto más consciente con la divinidad, que no necesitamos ahora sí que ningún símbolo o pelo, estatua, ¿no? Porque creemos en esa fuerza, creemos en la vida, ¿no? Porque al menos el Dios que yo concibo no es un Dios maligno, no es un Dios castigador, no es un Dios enojón, no es un Dios Big Brother que todo el tiempo está viendo qué hago mal para apachurrarme, ¿no? O aplastarme. El Dios que yo concibo en esta dualidad sagrada es un Dios vivo, amoroso, bondadoso, ¿no? Es un Dios realmente que no necesita esta especificación, ¿no? Y muchos dicen, es que somos idólatras. Bueno, pues si ellos quieren ser o nombrarse idólatras, nómbrense así, ¿no? O sea, si uno sabe a quién le está danzando, a qué le está danzando, o sea, porque tú no le danzas a una imagen en un papel o en una imagen de yeso, de piedra, o sea, tú realmente a qué le estás danzando. Eso es algo, yo creo que quizá más personal, quizá del camino que cada quien va llevando en esta carrera de la danza, en esta carrera de la vida, ¿no? Que nos ha permitido ser danzantes. Jefa, Chalchi, de Chalchihuitl, ¿no? Jade, de la piedra preciosa, Chalchihuitl, el De Jade. Chalchito. Chalchutlicue, de Uh-huh. Chalchutlicue, Sí. la de faldas de Jade, ¿no? La de falda de Jades. Jefa, entonces es Chalchutlicue, su nombre completo mexicano, Chalchutlicue. Ah, Sí, porque sí, yo escucho que le dicen Chalchi nada más, pues se queda nada más el Jade. Bueno, jefa, para que uno se gane el tlicue lleva tiempo, ¿no?
Sí, Ya, ya, igual como el tzin, dicen el tzin en el náhuatl. Bueno, pues muchísimas gracias, jefa Chalchi, Liz Lembert, de la Mesa del Señor del Sacromonte. Muchísimas gracias por todas las palabras, por todo lo que nos ha dicho. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? no, de verdad que ha sido un honor y un gusto. Saludos a todo Metzcualo, Tonaljeski, que Tlazocamati. nuestro corazón, que siempre hemos tenido fe en ustedes y seguiremos teniendo también fe en ustedes, ¿verdad? Porque es lo que nos va a hacer permanecer sin, ahora sí que sí, sin tanta señalamiento, simplemente permanecer en la trinchera que nos haya tocado, en el altar que nos haya tocado, vamos a seguir resistiendo ya. Muchas gracias, Tlazocamati, Huelmía. Muchas gracias. Que tenga muy buen día, muy buen camino y saludos para todos los de la mesa y toda la conformidad de allá de Amecameca. Claro, Tlazocamati. Muchas gracias. Mati.